Paz y bien, queridos hermanos y hermanas de Santa Teresita Radio. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Saludos y bendiciones a nuestros hermanos y hermanas locutoras que nos van a acompañar hoy, que van a prestar su voz para que podamos leer, podamos compartir estas cartas escritas hace muchísimo tiempo, hace siglos, por San Ignacio de Antioquía. Saludos y bendiciones también a nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan en el chat de oración a través de sus dispositivos móviles. Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Continuamos entonces nuestra lectura de San Ignacio de Antioquía a los cristianos, a los trayanos. Ignacio, llamado también Teóforo, a la que es amada por Dios el Padre de Jesucristo, a la Santa Iglesia que está en Tralles de Asia, elegida y digna de Dios, teniendo paz en la carne y el espíritu por medio de la pasión de Jesucristo, que es nuestra esperanza por medio de nuestra resurrección en Él. Iglesia, a la cual yo saludo también en la plenitud divina según la forma apostólica y le deseo abundantes parabienes. He sabido que tenéis una mente intachable y sois firmes en la paciencia, no como hábito, sino por naturaleza, según me ha informado Polibio, vuestro obispo, el cual, por la voluntad de Dios y de Jesucristo, me visitó en Esmirna. Y así me regocijé mucho en mis prisiones en Jesucristo, que en él pude contemplar la multitud de todos vosotros. Por tanto, habiendo recibido vuestra piadosa benevolencia de sus manos, di gloria, pues he visto que sois imitadores de Dios, tal como me habían dicho. Porque cuando sois obedientes al obispo como a Jesucristo, es evidente para mí que estáis viviendo no según los hombres, sino según Jesucristo, el cual murió por nosotros, para que creyendo en su muerte, podamos escapar de la muerte. Es necesario, por tanto, como acostumbráis a hacer, que no hagáis nada sin el obispo, sino que seáis obedientes también al presbiterio, como los apóstoles de Jesucristo, nuestra esperanza. Porque si vivimos en Él, también seremos hallados en Él. Y del mismo modo, los que son diáconos de los ministerios de Jesucristo deben complacer a todos los hombres en todas las formas, porque no son diáconos de carne y de vida, sino siervos de la Iglesia de Dios. Es propio, pues, que se mantengan libres de culpa, como si fuera fuego. De la misma manera, que todos respeten a los diáconos como a Jesucristo, tal como deben respetar al obispo como tipo que es del Padre y a los presbíteros como concilio de Dios y como colegio de los apóstoles. Aparte de ellos, no hay ni aún el nombre de iglesia. Y estoy persuadido que pensáis de esta forma en lo que respecta a estas cuestiones, porque he recibido la muestra de vuestro amor y la tengo conmigo, en la persona de vuestro obispo, cuyo comportamiento es una gran lección, cuya mansedumbre es poder, un hombre a quien creo que incluso los impíos prestan reverencia, siendo así que os amo, os trato con blandura, aunque es posible que escriba de modo más estricto en su favor, pero no creí que tuviera competencia para hacerlo, y que siendo un reo, os dé órdenes como si fuera un apóstol. Tengo muchos pensamientos profundos en Dios, pero procuro tener mesura, no sea que perezca a causa de mi jactancia, porque ahora debería tener más miedo y no prestar atención a los que quisieran que me enorgulleciera, porque los que me halagan son para mí como un azote. Porque aunque deseo sufrir, con todo no sé seguro si soy digno de ello, porque la envidia del diablo verdaderamente muchos no la ven, pero contra mí está librando una guerra encarnizada. Así pues,
ansío ser manso, con lo cual el príncipe de este mundo es reducido a la nada. No soy capaz de escribiros de cosas celestiales, pero temo que pudiera causaros daño siendo vosotros aún niños. Así que tened paciencia conmigo, para que no os atragantéis, no siendo aún capaces de ingerirlas. Porque yo mismo también, a pesar de que estoy en cadenas y puedo comprender cosas celestiales y las formaciones de los ángeles y las revistas de los príncipes, cosas visibles y cosas invisibles, yo mismo, no por esta razón, soy un discípulo, porque carecemos de muchas cosas para que no nos falte Dios. Os exhorto, pues, aunque no yo, sino el amor de Jesucristo, que toméis solo el alimento cristiano y os abstengáis de forraje extraño, que es herejía, porque estos hombres incluso mezclan veneno con Jesucristo, imponiéndose a los otros con la pretensión de honradez y sinceridad, como personas que administran una porción letal con vino y miel, para que uno no lo reconozca y no tema y beba la muerte con un deleite fatal. Estad, pues, en guardia contra estos hombres, y será así ciertamente si no os envanecéis, y si sois inseparables de Jesucristo y del obispo, y de las ordenanzas de los apóstoles. El que está dentro del santuario es limpio. El que está fuera del santuario no es limpio, esto es, el que hace algo sin el obispo y el presbítero y los diáconos. Este hombre no tiene limpia la conciencia. No es realmente que haya sabido de alguna cosa así entre vosotros, pero estoy velando sobre vosotros siempre como amados míos, porque veo con antelación los lazos del diablo. Por tanto, armaos de mansedumbre y cubríos de la fe que es la carne del Señor y el amor que es la sangre de Jesucristo. Que ninguno tenga inquina o rencor alguno contra su prójimo. No deis ocasión a los gentiles, para que no ocurra que por algunos necios la multitud de los píos sea blasfemada, porque ay de aquel por cuya vanidad mi nombre es blasfemado delante de algunos. Sed sordos, pues, cuando alguno os hable aparte de Jesucristo, que era de la raza de David, que era el hijo de María, que verdaderamente nació y comió y bebió, y fue ciertamente perseguido bajo Poncio Pilato, fue verdaderamente crucificado y murió a la vista de los que hay en el cielo, y los que hay en la tierra, y los que hay debajo de la tierra, el cual además verdaderamente resucitó de los muertos, habiéndolo resucitado su Padre, el cual de la misma manera nos levantará a nosotros, los que hemos creído en él. Su Padre, digo, nos resucitará en Cristo Jesús, aparte del cual no tenemos verdadera vida. Pero si fuera como ciertas personas que no son creyentes sino impías y dicen que él sufrió solo en apariencia, siendo ellos mismos mera apariencia. ¿Por qué pues estoy yo en cadenas? ¿Y por qué también deseo enfrentarme a las fieras? Si es así, muero en vano. Verdaderamente estoy mintiendo contra el Señor. Evitad, pues, estos viles retoños que producen un fruto mortal, que si uno lo prueba, al punto muere. Porque estos hombres no son plantados por el Padre, porque si lo fueran, se vería que son ramas de la cruz y su fruto imperecedero. La cruz por la cual Él, por medio de su pasión, nos invita, siendo sus miembros. Ahora bien, no es posible hallar una cabeza sin miembros, siendo así que Dios promete unión, y esta unión es Él mismo. Os saludo desde Esmirna,
junto con las iglesias de Dios que están presentes conmigo, hombres que me han confortado en todas formas, tanto en la carne como en el espíritu. Mis cadenas, que llevo con amor a Jesucristo, os exhortan suplicando que yo pueda llegar a Dios. Permaneced en vuestra concordia y en oración los unos con los otros, porque os conviene a cada uno de vosotros, y de modo más especial a los presbíteros, el alegrar el alma de vuestro obispo en el honor del Padre, de Jesucristo y de los apóstoles. Ruego que me prestéis atención en amor, para que no sea yo testimonio contra vosotros por haberos escrito estas cosas, y rogad también vosotros por mí, que tengo necesidad de vuestro amor en la misericordia de Dios, para que me sea concedida la suerte que ansío alcanzar, a fin de que no sea hallado reprobado. El amor de los esmirnianos y los efesios os saluda. Recordad en vuestras oraciones a la iglesia que está en Siria, de la cual no soy digno de ser llamado miembro, siendo el último de ellos. Pasadlo bien en Jesucristo, sometidos al obispo como al mandamiento, y del mismo modo al presbítero. Y cada uno de vosotros ame al otro con corazón indiviso. Mi espíritu es ofrecido por vosotros, no solo ahora, sino también cuando llegue a Dios, porque todavía estoy en peligro, pero el Padre es fiel en Jesucristo para satisfacer mi petición y la vuestra, que podamos ser aliados intachables en Él. De esta forma, queridos hermanos y hermanas, concluimos entonces la lectura de la carta de San Ignacio a los Trayanos. Y en este caso, conocemos también, gracias a la carta de San Ignacio, el nombre del obispo de esa comunidad cristiana. Se llamaba Polibio. Y dice Ignacio que fue él personalmente a visitarle. Fue Polibio, seguramente con una delegación, con un grupo de cristianos, a saludarle al obispo Ignacio, que estaba yendo de camino ya para ser martirizado en Roma. Esta carta, como leímos, como lo dice él mismo, fue escrita desde Esmirna. En Esmirna, Ignacio, junto con los otros prisioneros, fueron huéspedes del obispo Policarpo, que después, con el que entabla también una gran amistad y al que va a escribir también una carta antes de su martirio. Y en el párrafo 6, esta carta es muy importante porque exhorta a Ignacio, a los cristianos, a los trayanos, a que estén atentos a la herejía. Y en el párrafo 6, por ejemplo, dice: os exhorto, pues, que toméis solo el alimento cristiano y os abstengáis del forraje extraño, que es herejía. Porque estos hombres incluso mezclan veneno con Jesucristo, imponiéndose a los otros con la pretensión de honradez y sinceridad, como personas que administran una porción letal con vino y miel, para que uno no lo reconozca y no tema, y beba la muerte con un deleite fatal. Es decir, los problemas que habían en el interior de esas comunidades eran la división, la falta de aceptación y de obediencia al obispo, y había también gente que difundía doctrinas extrañas o herejías, como dice Ignacio. Fíjense cómo incluso en estas primeras comunidades no faltan los problemas. Y en ninguna comunidad, en ninguna comunidad católica hasta hoy día, no faltan los problemas. Pero fíjense cómo el ojo atento, digamos así, del obispo, en este caso del obispo Ignacio, es capaz de darle, digamos, poner el dedo en la llaga y descubrir esos problemas. Descubrir y ver cómo solucionar esas dificultades que se viven en el interior de las comunidades cristianas. La Iglesia Católica
o las comunidades cristianas no están formadas por santos que ya están listos para el cielo. Está formado por gente que está en camino, por pecadores que necesitan de la misericordia de Dios y que tienen que convertirse todos los días. Es por eso que en el interior de estas comunidades, incluso hoy, hay muchos problemas, hay muchas divisiones muchas veces. Ya como lo vemos en estas comunidades a las que Ignacio dirige sus cartas. No obedecían al obispo, no querían celebrar la misa porque no la aceptaban al obispo, no le respetaban porque era joven, se dividían entre ellos, no querían rezar juntos. Por eso les decía, oren más de seguido y unidos en concordia, en la única fe. ¿Por qué? Porque estaban divididos. En esta carta vemos otro de los problemas que había en esas primeras comunidades, que eran hermanos que iban difundiendo doctrinas extrañas, que no concordaban, que no estaban de acuerdo con la fe católica. Ignacio dice, estén atentos, porque esto les quieren vender gato por liebre, porque les están ofreciendo vino con miel, pero mezclado con veneno. Es decir, les habla de Jesús, les habla a ustedes de Jesús, pero es de un Jesús falso, es de una verdad a medias. Y en el párrafo 7 especifica, es más específico todavía, y dice, estad pues en guardia contra estos hombres. Y será así ciertamente si no os envanecéis y si sois inseparables de Dios, de Jesucristo y del obispo y de las ordenanzas de los apóstoles. El que está dentro del santuario es limpio, el que está fuera del santuario no es limpio. Esto es, el que hace algo sin el obispo y el presbiterio, es decir, los sacerdotes y los diáconos. Este hombre no tiene limpia la conciencia. Entonces, les meten guardia, les dice, estén atentos, y para combatir estas malas doctrinas, ustedes tienen que permanecer unidos al obispo, a los sacerdotes y a los diáconos. Nuevamente, la unidad es la medicina, digamos así, contra los problemas de la comunidad. ¿De qué herejía se trata? ¿De qué doctrina extraña se trata? ¿O cuál es este veneno que estas personas están difundiendo en la comunidad de los trayanos? Eso lo vemos en el párrafo 9. Ignacio dice, sed sordos pues cuando alguno os hable aparte de Jesucristo, es decir, de un Jesús raro. Jesucristo que era de la raza de David, que era el hijo de María, que verdaderamente nació y comió y bebió y fue ciertamente perseguido bajo Poncio Pilato. Fue verdaderamente crucificado y murió a la vista de los que hay en el cielo y los que hay en la tierra y los que hay debajo de la tierra, el cual además verdaderamente resucitó de los muertos, habiéndolo resucitado su Padre. ¿Por qué? Dice, hay una palabra que se repite mucho en este párrafo y es verdaderamente nació, comió y bebió. Ciertamente fue perseguido, verdaderamente crucificado y murió, verdaderamente resucitó de los muertos. ¿Por qué se repite esta palabra? ¿Por qué Ignacio insiste mucho en que verdaderamente Jesús nació, comió y bebió, resucitó, murió, fue perseguido? Porque existía en esa comunidad un grupo de herejes que eran llamados docetistas. Los docetistas, que eran cristianos, pero con una fe a medias, con una verdad a medias, decían que el cuerpo de Jesús era aparente, era una apariencia, y que él comía, nació en apariencia, que su cuerpo no era verdadero, que él comía y bebía en apariencia, que murió en apariencia y que resucitó en apariencia. De hecho, es una palabra griega que se dice dokesis, que significa justamente apariencia. Es decir, este grupo de herejes
que andaba diciendo esas cosas en el interior de la comunidad, no creía que Jesús realmente se encarnó. No creía en la encarnación de Jesús, del Hijo de Dios. No creía que Él tenía un cuerpo verdadero. Es por eso que en este párrafo, fíjense cómo una palabra dice mucho, tiene un peso. Y conociendo el contexto histórico, uno puede entender realmente por qué Ignacio insistió muchísimo en esta palabra. Verdaderamente nació, es decir, nació realmente Jesús. Tenía un cuerpo verdadero. Comió y bebió realmente. Realmente fue perseguido. Verdaderamente fue crucificado porque tenía un cuerpo verdadero. Murió realmente porque tenía un cuerpo. Resucitó verdaderamente porque tenía un cuerpo. Entonces Ignacio insiste en esta palabra justamente para combatir a esos herejes que decían que Jesús no tenía un cuerpo verdadero. Fíjense cómo entonces él le cuida, digamos así, a la comunidad cristiana. Pero si fuera, dice en el párrafo 10, pero si fuera como ciertas personas que no son creyentes sino impías, y dicen que Él sufrió solo en apariencia, siendo ellos mismos mera apariencia. Acá hay un juego de palabras. Obviamente en el original en griego, porque Ignacio escribió estas cartas en griego, que era su idioma, a estas comunidades que hablaban griego, hace este juego de palabras con la palabra apariencia. Ellos que creían que Jesús era solamente aparente, era una apariencia, Ignacio dice en realidad ellos son los que viven de apariencia. Son ellos los herejes, los que viven en apariencia. Y luego dice, ¿por qué pues estoy yo en cadenas? ¿Y por qué también deseo enfrentarme con las fieras? Si es así, muero en vano. Es decir, si Jesús no era verdaderamente hombre, si Jesús no tenía un cuerpo verdadero, sino resucitó, sino murió realmente con su cuerpo, entonces yo estoy muriendo en vano, dice San Ignacio. Entonces yo estoy encadenado para nada, porque si ese Jesús era solamente apariencia, de nada sirve mi sacrificio, de nada sirve que esté encadenado, de nada sirve que vaya a enfrentarme con las fieras en Roma. Verdaderamente estoy mintiendo contra el Señor, dice Ignacio. Es decir, si yo estoy sosteniendo, si yo creo y sostengo que Él solamente fue una apariencia. Y después la exhortación final dice, evitad estos viles retoños que producen un fruto mortal, que si uno lo prueba, al punto muere. Porque estos hombres no son plantados por el Padre, porque si lo fueran, se vería que son ramas de la cruz y su fruto imperecedero. Entonces, Ignacio dice a los cristianos, a los trayanos, que estén atentos a estos herejes que andaban difundiendo sus doctrinas, que ellos estaban engañando a algunos cristianos. Os saludo desde Esmirna, dice el saludo final, que es el lugar, la comunidad donde él fue hospedado por el obispo Policarpo y los cristianos de Esmirna. Y desde ahí escribió, como les decía anteriormente, a las demás comunidades. De esta forma, queridos hermanos y hermanas, concluimos nuestra lectura de las cartas de San Ignacio, un padre de la Iglesia, un padre apostólico. Muchas gracias a los hermanos y hermanas que nos han acompañado a través de sus dispositivos móviles, en el chat de oración. Muchas gracias también a los hermanos locutores que han prestado su voz para esta lectura, ¿sí? Para ir conociendo a estos primeros padres de la Iglesia que la han defendido, que la han alimentado con su palabra. Y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.